El metal del pomo de la puerta me quemó la palma de la mano al oír la voz de mi padre por la rendija. No está en la lista. Ya hablamos de esto. Un guardia de seguridad me bloqueó el paso, evitando mirarme a los ojos. Tras él, las copas de cristal tintinearon y se oyeron risas desde el salón de banquetes donde mi familia celebraba. La misma celebración que yo había pagado entera. $76,000 de mis propias cuentas. Debe haber un error, dije, con la voz más firme que el temblor en las yemas de mis dedos. Soy familia inmediata. Fue entonces cuando mi padre se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler la colonia que le había regalado la Navidad pasada. Miró mi vestido, el que había elegido cuidadosamente para combinar con los colores del evento, con los labios fruncidos. «¡Saquen a este mendigo!», anunció, tan alto que todo el vestíbulo lo oyó. La mirada de mi madre bajó al suelo de mármol. La sonrisa de mi hermana Olivia brilló como un cuchillo bajo la luz de la lámpara. La mano del guardia de seguridad se cernía cerca de mi codo, sin tocarme, solo amenazando. Me llamo Fiona Nelson. Tengo 35 años, y esta es la historia de cómo recuperé mi valor después de que mi familia intentara borrarme de su legado. No armé un escándalo esa noche. Enderecé la espalda, asentí una vez como si aceptara una propuesta de negocios en lugar de una humillación pública, y me marché. Cada paso en el suelo de mármol resonaba con una extraña claridad. Era como si el mundo se hubiera sintonizado de repente a una frecuencia más alta. De vuelta en mi coche, en el aparcamiento del recinto me sentí como en un extraño santuario. Me quedé allí sentado, con las manos agarrando el volante, viendo llegar a los invitados durante otros 15 minutos. Primos, tías, familiares, amigos, todos pasando por las puertas que yo había pagado para abrir. El contrato del local con mi firma seguía en la guantera. La factura del catering seguía en mi correo electrónico, pagada hacía 2 meses desde mi cuenta de la LLC. Durante 3 años, financiaba discretamente el estilo de vida de mi familia, mientras ellos decían a todos que provenía de la pensión de jubilación de mi padre. La torre de champán que mi madre insistió en tener por estética, los vuelos de luna de miel para mi hermana y su esposo, el apartamento en la playa que mis padres proclamaron como su logro de jubilación. Todo de mi cuenta, todo dado voluntaria y agradecidamente, repetidamente hasta ese momento. Abrí la app de mi banco. Mi pulgar se posó sobre la pantalla un segundo antes de empezar. $7,200. Catering para banquetes, pago revertido, $12,000. Vuelos de luna de miel revocados, $4,800. Fin de semana de spa para mamá cancelado, $52,000. Pagos de condominio en la playa por daños totales en CN, $76,000, efectivos de inmediato. Después de conducir hasta mi apartamento, revisé mi teléfono y lo vi vibrando sin parar. 56 llamadas perdidas, la mitad de familiares, la otra mitad de locales y proveedores que se preguntaban por qué habían desaparecido sus pagos de repente. Lo silencié, me serví una copa de vino y esperé. 3 horas después, llamaron a la puerta. Fuerte, insistente. Cuando miré por la mirilla, tuve que contener la risa. El marido de mi hermana, James, estaba allí de pie, con la corbata suelta y la cara roja. Su teléfono estaba tan apretado que tenía los nudillos blancos. Debió de haber sacado mi dirección de la lista de contactos familiares que mi madre tenía para emergencias. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. «Tienes que arreglar esto», ladró sin saludar. «Acaban de cancelar la comida del banquete. El hotel no libera las habitaciones y nuestros boletos de luna de miel se anularon a mitad del check-in». Me apoyé en el marco de la puerta, con una postura despreocupada que hacía que su rigidez pareciera cómica. «Qué raro», dije, mirándome las uñas. «Parece que alguien no comprobó quién era el verdadero dueño de esos pagos». Parpadeó, y la confusión sustituyó temporalmente la ira. «¿Hiciste esto porque te echaron?» «No», respondí, con el mismo tono de voz que usaba en las reuniones de la junta. «Lo hice porque olvidaron la única regla de morder la mano que te da de comer.
Asegúrate de que la mano no tenga todos los recibos. Su mirada pasó rápidamente de mí a mi apartamento, quizás buscando a nuestros padres, quizás buscando señales de arrepentimiento, pero el arrepentimiento ya no vivía aquí. Busqué detrás de la puerta y saqué una carpeta gruesa, con códigos de colores, pestañas, organizada con la precisión de quien llevaba años planeando este momento. Contratos firmados con mi LLC. Figuraba como patrocinador financiero, dije, pasando las páginas. Cláusulas de cancelación con mi nombre como única autoridad. Reversiones de pago procesadas en la hora siguiente a su traición. Cerré la carpeta con un golpe seco. Les advertí hace 3 años. Les dije que si me trataban como a un banco, empezaría a actuar como un banquero. Su rostro se contrajo. «Estás castigando a toda la familia». Sonreí. «No, estoy protegiendo mi inversión y reduciendo mis pérdidas. Son tus padres». Su voz resonó en el pasillo. Me llamaron mendigo. No supo qué responder. Simplemente se giró, murmurando algo sobre abogados y llevar esto a otro nivel. Pero la cuestión con las dinámicas de poder es que no puedes ascender más que quien tiene el libro de cuentas, los contratos y la unidad de respaldo. Cerré la puerta, fui a mi escritorio y abrí una nueva carpeta con la etiqueta Auditoría de Herencias. Fase 2. Por la mañana tenía 32 correos electrónicos en mi bandeja de entrada, algunos educados, otros amenazantes, todos llenos de pánico. Mi madre, no queríamos decir lo que dijimos, estaba a flor de piel. ¿Podemos hablar? Mi padre, solo una factura reenviada del establecimiento, ahora sin pagar y exigiendo la devolución. Pero mi favorita fue una captura de pantalla que me envió mi prima del hilo del grupo familiar al que no me habían agregado en años. Fiona siempre ha sido sensible. Volverá arrastrándose. Siempre lo hace. Me reí y luego respondí a todo el grupo. Solo para recordarles, el espacio de acceso es mío y las cerraduras ya están cambiadas. No hubo respuesta. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado del contador de mis padres. Había estado revisando sus estados financieros después de que las reversiones de pagos activaran alertas en sus cuentas y notó que mi LLC figuraba en varias transacciones. Me preguntó si tenía tiempo para comentar algunas irregularidades. Dijo que había notado que los pagos a su condominio en la playa no provenían de su fideicomiso, sino de una LLC que nunca había visto. ¿Mío? Lo confirmé y luego pregunté algo que llevaba 3 años esperando decir en voz alta. ¿Habían declarado ese condominio como su activo en sus declaraciones anuales? Silencio. Luego afirmaron que era una herencia de un inversor familiar privado. Sin documentación. Así que no solo mintieron, sino que lo ocultaron. Usaron mi generosidad para generar capital en una propiedad que técnicamente aún poseía a nombre de mi empresa. No solo fueron desagradecidos, quedaron expuestos. El contador me preguntó si estaría dispuesto a firmar una declaración para los registros fiscales. Dije que sí, pero solo después de llamar a mi abogado y preguntarle cuánto tardaríamos en entregarles los documentos que harían que ese condominio y cada olor a deuda pendiente fueran legalmente intocables. En 48 horas, dijo, perfecto. Porque ya no se trataba de familia, se trataba de fraude. Al mediodía del día siguiente, los papeles estaban redactados, un cese y desistimiento por difamación, tergiversación y uso no autorizado de fondos, además de una reasignación de propiedad, presentación y eliminación de cualquier reclamación verbal que mis padres tuvieran sobre el condominio de la playa. Mi abogado, Graham, deslizó los papeles por la mesa en nuestra reunión en el centro. Intentarán descubrir tu farol. Sonreí. Ya lo hicieron. Ese banquete era el farol. El notificador confirmó la entrega 1 hora después, y así, la celebración familiar se convirtió en un ajuste de cuentas. Esa noche, recibí un mensaje de voz de mamá. Divagaciones entre lágrimas. ¿Por qué nos estás destruyendo? Por un malentendido. Siempre haces esto. Siempre tan dramático. Ah, sí.
Dramático. La palabra que se usa para silenciar a las hijas mientras pagan la cuenta. Pero ella no había terminado. Si sigues con esto, la gente hablará. La iglesia, el barrio, la reputación de tu padre. Siempre se trataba de la actuación, la apariencia de unidad, la ilusión de una familia perfecta, la marca del amor, no la realidad. Esta vez, dejé que el mensaje de voz se me fuera a la bandeja de entrada porque a la mañana siguiente llegó algo más importante. Un mensaje de mi contable. Asunto: transferencia de cuenta confirmada. Título de propiedad del condominio en la playa finalizado. Se hizo legal e irrevocablemente. Ese condominio, su preciado regalo de jubilación, estaba ahora separado permanentemente de su cartera financiera y los impuestos que evadieron se declararon con intereses. Graham me envió un correo electrónico poco después. «¿Has cerrado todas las puertas? ¿Quieres ir un paso más allá?» Te respondí de inmediato. «Sí, una auditoría completa. Empieza por el fideicomiso familiar. Quiero saber a dónde fue cada dólar desde 2017, porque no solo me llamaron mendigo, se armaron un banquete a mis espaldas, y ahora era hora de cobrarles las sillas que nunca me ofrecieron». 2 semanas después, el equipo de Graham completó su investigación. La auditoría del fideicomiso reveló detalles que ni siquiera sabía que existían. Su contador forense obtuvo acceso legal a los registros del fideicomiso familiar y lo descubrió todo. Retiré $18,700 la semana en que me gradué de la universidad. Reparaciones de emergencia que resultaron ser una cocina nueva para mi hermana. $9,000 etiquetados como gastos de educación que se destinaron a entradas de conciertos en primera fila y un fin de semana de spa para mi madre. $34,000 se canalizaron discretamente a la restauración del coche antiguo de mi padre, un vehículo que una vez llamó una recompensa por criar a unos hijos tan responsables. Habían vaciado esa cuenta hasta el último centavo, y aún así tuvieron el descaro de llamarme mendigo. ¿Es esto un delito?, le pregunté a Graham durante nuestra reunión de seguimiento. Asintió. «Solo si quieres que lo sea». Pero no quería ir a la cárcel. Quería rendición de cuentas. Así que presentamos una solicitud de compensación económica y documentación sobre el abuso de fideicomiso. Tenían 30 días para responder o llegar a un acuerdo privado, y ahí fue cuando finalmente se desmoronó la máscara. Me llegó un mensaje inesperado de mi madre. «Tengo miedo, Fiona. Por favor, no arruines a la familia por dinero. Lo arreglaremos». Lo miré fijamente un buen rato. Sin disculpas, sin sentido de propiedad, solo miedo. «El único idioma que realmente hablaban», respondí con una sola línea. «Ruina. Estás confundiendo ruina con revelación». Al día siguiente, mi hermana publicó en redes sociales un texto largo bajo una puesta de sol filtrada. «Hay gente que solo aparece cuando hay dinero de por medio. Me alegra saber quién es mi verdadera familia». No comenté nada. No lo necesitaba porque ahora podían decir lo que quisieran en línea, pero en el tribunal cada palabra tenía que probarse, cada firma rastrearse, cada dólar contabilizarse. Y de repente, la chica a la que antes llamaban dramática se había convertido en la persona a la que tenían que rendirle cuentas. Su abogado contactó el día 22. Con un tono cortante, un lenguaje desesperado envuelto en una liviandad legal, ofreció un acuerdo privado, $50,000 de restitución, no admitir ninguna irregularidad y un acuerdo mutuo de confidencialidad. Graham se rió entre dientes al leerlo en mi oficina. «Están intentando cerrar las grietas antes de que los vecinos se fijen». No quería dinero. La verdad es que no. Quería un disco, una prueba de que no era solo la oveja negra. Era el chivo expiatorio, el benefactor silencioso, el salvavidas sin paga. Así que declinamos. El día 25, mi padre rompió su silencio. Vino a mi oficina en el centro, la que antes llamaban mi pequeño trabajo secundario, y me pidió hablar. El recepcionista lo había dejado entrar a pesar de mis instrucciones, pues lo había reconocido por la foto familiar en mi escritorio. No me puse de pie. Él se quedó en la puerta con la mano en la mano, con el orgullo apenas aferrándose a sus hombros.
Has dejado claro tu punto, dijo. Pero estás a punto de arruinarnos. ¿Estás orgulloso de eso? Lo miré. Al hombre que una vez le dijo a una sala llena de invitados que mi hermana era la verdadera historia de éxito, y dije con calma, no, no estoy orgulloso. Estoy cansado. Cansado de financiar tu vida mientras te borran de tu legado. Intentó hablar. Levanté la mano. Todos me llamaron mendigo, así que dejé de dar. Y de repente, todos recordaron lo que valía. No se disculpó. No lloró. Simplemente dejó un cheque doblado en mi escritorio, en blanco y firmado. Se lo devolví. Esto nunca fue por tu dinero, dije. Era por el mío. Cuando se fue, abrí mi bandeja de entrada. Un mensaje del sistema judicial. Fraude de dispersión de fideicomisos. Audiencia preliminar programada. La fecha estaba fijada. Y esta vez tendrían que presentarse. No para celebrar, sino para responder. La fecha de la audiencia se extendió por la familia como una tubería rota. Al principio callado, luego inundando todos los grupos de chat en los que ya no estaba. No creían que realmente lo hiciera. Nunca lo hacen. Esperan silencio. Esperan vergüenza. Esperan que quien apartaron mantenga la paz mientras ellos festejan. Pero esta vez, yo no fui la ayuda. Fui la testigo. Graham y yo lo preparamos todo. Cronología, extractos de cuenta, capturas de pantalla de los mensajes donde me pidieron que los identificara. Solo por esta vez, todo lo invisible que nos debo, hecho visible. La noche antes de la audiencia, mi hermana me envió un mensaje por primera vez desde el banquete. Si sigues adelante con esto, te juro que nunca te lo perdonaré. Ni un perdón, ni una negación, solo una advertencia, como si mi paz requiriera su permiso. No respondí porque hay quienes no quieren la reconciliación, quieren la restitución de la versión de ti que se quedó callada. La mañana de la audiencia, llegué al juzgado del centro. La sala estaba desolada. Mis padres estaban sentados al otro lado del pasillo, con la espalda rígida y un abogado que no dejaba de mirar su reloj. El juez hizo preguntas sencillas. Graham las respondió con matemáticas. Proyectó gráficos en una pantalla, demostrando cómo los pagos del condominio provenían de mi LLC, cómo el fideicomiso se desvió para beneficio personal, vacaciones, días de spa, autos, todo bajo el pretexto de necesidades familiares. El abogado de mis padres objetó, alegando acuerdos informales, y dijo: «Esto es solo un malentendido exagerado». Pero el juez no se conmovió. Se giró hacia mí y me preguntó: «¿Qué resultado busca, señorita Nelson?» Me puse de pie. «La verdad escrita», dije. «Eso es todo, que los hechos coincidan con la realidad». Ella asintió. Gavel atacó. Y con eso, mi nombre dejó de ser una simple nota al pie en sus finanzas. Era el titular. Y por una vez, la sala quedó en silencio sin que nadie tuviera que acompañarme a la salida. No me hablaron después de la audiencia. Ni llamadas ni cartas. No lo decíamos en serio. Solo silencio. El que se siente cuando termina una función y se apagan las luces. La sentencia no fue penal. No fueron esposas ni titulares, pero fue vinculante. El tribunal ordenó la restitución de los fondos malversados, no a mí, sino al fideicomiso, donde pertenecían. El título del condominio se transfirió permanentemente a mi nombre, y a mis padres se les prohibió cualquier acceso financiero futuro a bienes que no habían ganado. Graham lo llamó justicia elegante. Yo lo llamé equilibrio. Pasaron las semanas. Mi teléfono permaneció en silencio, gloriosamente. Sin peticiones, sin emergencias, sin remordimientos, solo un poco de ayuda este mes. Entonces llegó un sobre a mi apartamento. Sin sello ni remitente, simplemente se deslizó por debajo de mi puerta. Dentro, una sola foto. El banquete familiar. Todos vestidos de plata y azul marino, chocando copas bajo candelabros de cristal. Al fondo, borroso pero inconfundible, yo,
capturado en medio de una vuelta, en medio de la salida, el momento en que me borraron, inmortalizado por accidente. En el reverso, alguien había escrito: «Este fue el momento en que todo se derrumbó». Lo sostuve un buen rato y luego lo llevé a la trituradora, porque lo que se derrumbó no fue mi familia, fue la ilusión de ella, la que construyeron con mi dinero, mi silencio, mi necesidad de pertenecer. Y una vez que esa ilusión se quemó, lo que quedó no fueron cenizas, fue libertad. Ese día creé una nueva carpeta. Fundación Nelson, una beca para mujeres de primera generación que estudian sin ayuda familiar. La primera financiación provino de la venta de un piso, el mío. Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo una oferta exclusiva con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Te da acceso a más de 500,000 títulos sin costo alguno. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.